Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al seminario académico Con los pies en la tierra del segundo Festival de Cine de Jardín. Ahora vamos a tener la conferencia de Paula Cadavid. Ella es la directora para Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras y nos va a presentar digamos su lectura que ella titula Mitos y realidades de la restitución de tierras. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación de parte de la Unidad de Restitución de Tierras. Reiteramos nuestras disculpas. El doctor Ricardo Sabogal, nuestro director general, no pudo estar presente por un asunto de última hora que se le presentó, pero igual vamos a continuar con la programación en la cual nos vinculamos a este fabuloso festival de cine de jardín. Y dado que nosotros tenemos una tarea tan importante en el territorio como es la restitución de tierras, nada más cercano al tema del festival, tenemos que empezar por una pregunta muy sencilla y tiene que ver porque en Colombia se hizo necesario restituir tierras. Y a esa pregunta tan sencilla le sale una verdad de perogrullo que es también muy sencilla, porque en Colombia despojaron la tierra. Pero entonces uno se preguntará, ¿y por qué el centro del conflicto armado fue la tierra precisamente? Y eso se ve incluso reflejado en los acuerdos de La Habana, en el punto 1, que necesariamente tuvo que poner en el centro de la discusión la tierra como el eje motor del conflicto. Y a raíz de la experiencia que nosotros hemos tenido con población campesina, desplazada, vulnerable, y de lo que padeció y de por qué tuvieron que salir de sus territorios, desde la Unidad de Restitución de Tierras hemos identificado que en Colombia no solamente sobre la tierra ha habido un conflicto armado, han habido otros dos conflictos que fueron, digamos, la génesis para que llegáramos a defender la tierra o hacernos a ella a través de las armas. Y es que en Colombia ha existido un conflicto agrario de largo aliento que el Estado colombiano hasta el momento no ha podido resolver. Y a su vez, ese conflicto armado ha generado también otro conflicto, ese conflicto agrario ha generado otro conflicto que tiene que ver con el conflicto ambiental. Y ese escalamiento de tensiones no resueltas entre lo ambiental, el acceso a la tierra, esos conflictos agrarios no resueltos, que no son más que una gente que tiene gran acaparamiento de los predios fértiles, útiles, habitables, y una gran población que necesita acceder a ella, fueron transversalizados por un conflicto armado que necesariamente se aprovechó de esas dos circunstancias. Pero ¿por qué ese conflicto agrario fue alimentado? Y es que en Colombia tener tierra da un statu quo. Colombia desafortunadamente sigue siendo un país muy feudal. Nosotros no hemos podido salir del típico esquema colonial de que tener tierras da un poder político y a partir de eso también la tierra en Colombia es un activo principal para muchas familias. Yo le escuchaba esta frase a uno de los expositores cuando se presentó por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el informe de Colombia Rural, que fue de los últimos en el año 2011, y él decía una frase como esta: es que en Colombia los senadores, los representantes a la Cámara, los alcaldes y los presidentes de la República salen de las fincas, no salen de las universidades. Y eso lo podemos demostrar con el alto índice de coeficiente de Gini que tiene Colombia, que se acerca casi al 1. Y a más alto ese coeficiente de Gini, más concentración hay. Y les ponemos un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, en el Valle de Napa, un vinicultor puede tener 10.000 hectáreas sembradas en uva para vino, pero ese señor nunca va a aspirar a ser presidente de Estados Unidos.
hará cabildeo, aportará a las campañas, pero el señor tiene muy claro que será productor de vino. En cambio, en Colombia, el gran terrateniente aspira a ser político, aspira a ser senador, porque en Colombia el tema de la tierra se volvió también un capital político. A su vez, esas tensiones no resueltas han generado un conflicto ambiental que desafortunadamente tampoco ha sido atendido. Y es que esas personas que se ven excluidas del sistema de acceso a la tierra, que básicamente es la población más vulnerable, los campesinos más pobres, necesariamente se tendrán que ir a vivir a las fronteras agrícolas que han dejado los terratenientes, se están consumiendo los bosques y las selvas, y nuestra legislación agraria no permite que esas personas en zonas de área protegidas, que además son de papel, porque digamos que el Nudo de Paramillo es un gran parque, pero ahí vive gente que como no tiene acceso a las tierras regulares, se tiene que ir a vivir allá. Ese parque existe, está delimitado por las autoridades ambientales, pero ahí vive gente que se lo está consumiendo. Y a su vez, esas tensiones no resueltas son resueltas de alguna manera por un conflicto armado que se alimentó de la identidad que tienen esos campesinos o esos indígenas o esos afrodescendientes con la tierra, pero a su vez la tierra también se volvió un asunto de control territorial, y con la llegada de los paramilitares, la tierra se volvió una fuente de financiación. Hay una figura muy curiosa, o curiosa no, eso tiene toda la explicación del mundo, y es lo que los paramilitares han denominado las reservas estratégicas de bloque. A medida que se iban aproximando los procesos de desmovilización con el gobierno nacional, se incrementaron las ventas forzadas de tierras en las zonas de control paramilitar. E incluso algunos de los comandantes paramilitares, cuando se sometieron a Justicia y Paz, decían que esto era una estrategia para ellos tener algunos activos con los que poder atender las necesidades de sus hombres una vez se diera la desmovilización. Y adicional a eso, encontramos también que ese conflicto armado vio en la tierra, sobre todo en asuntos de blanqueo de capitales, una posibilidad de lavar dinero. De todas maneras, sabemos que todos los grupos armados estuvieron permeados por el narcotráfico, y la tierra también se volvió una forma de blanquear capitales y de tener, digamos, esas reservas estratégicas para la guerra. Pero entonces viene la política de restitución, porque los mecanismos ordinarios con los que cuenta un ciudadano común y corriente cuando tiene un conflicto, un problema, un litigio sobre su propiedad, ya no les eran aplicables a esas personas que habían sido despojadas o que habían abandonado sus predios por causa del conflicto armado. Esto llevó a que en el año 2011 se expidiera una ley, la ley 1448, que es conocida como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y que diseña un mecanismo expedito, ágil, preferente, con unas figuras muy novedosas como es la inversión de la carga de prueba en contra del opositor que está en la tierra, es decir, es la persona que está en el predio tiene que demostrar que llegó ahí de manera lícita, el campesino no tiene que llevar más pruebas que su voluntad, su testimonio. También lleva unas figuras novedosas como las de un proceso de única instancia ágil, que no puede demorarse más de 4 meses. Y digamos que la restitución de tierras se diseñó en unos escenarios de mucha idealidad y que pensábamos que íbamos a encontrarnos, los que fuimos, digamos, soñadores con esta ley, que desde algún lugar, desde algún punto de nuestro ejercer profesional, aportamos al diseño de la ley, pero nos encontramos con una realidad bastante aplastante. Y es que a estos 3 conflictos, el agrario, el ambiental y el armado, nos encontramos con otros 3 problemas que se derivan y a su vez se transversalizan
con estos tres conflictos. El primero de ellos tiene que ver con altísimos índices de informalidad sobre la tierra. El 45% de la gente que tiene alguna dedicación a la actividad agropecuaria no tiene título o está trabajando tierras que son inadjudicables. El 45% de nuestros campesinos no tiene título. Y lo dice el último Censo Nacional Agropecuario. A su vez, esos campesinos, como yo ya lo había señalado, están viviendo en zonas de reserva forestal que muy difícilmente les van a ser adjudicadas, y a su vez estos campesinos, producto del desplazamiento, producto de la segregación, están, digamos, ocupando pues esas zonas. Adicional a eso, los sistemas de información en Colombia, los que tienen que ver con la identificación de los predios, son pésimos, perversos. Los catastros, el sistema de registro no coinciden, no se conversan. Entonces a un campesino le entregan un título cuando estuvo de buenas, cuando por allá el INCORA o el INCODER le logró adjudicar, y su título dice, sí, usted tiene 5 hectáreas, y en catastro le aparecen 2. Y aparte de eso, la mayoría de la gente, debido a una falta de acceso a la institucionalidad, a los servicios del Estado, no logra hacer los trámites suficientes para que su predio quede inscrito en estos sistemas de información. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la unidad de restitución de tierras hoy día. Y ese es un problema que afortunadamente ya fue identificado. Y no en vano, en el punto 1 de La Habana, donde se pretende implementar la reforma rural integral, hay un centro de discusión y de elaboración que es el catastro multipropósito. Ya todos aquí los que trabajamos con sistemas de tierras nos hemos dado cuenta que sin información fidedigna, cualquier intento de reforma rural es fracasado. Porque usted no sabe cómo está la gente, usted no sabe cuánto tiene la gente. Y cualquier intento de llevarle servicios a esa población va a ser inocuo porque los sistemas no reflejan esa realidad. Y el otro problema que tenemos que solucionar, aparte de estos 3 conflictos que nos toca también enfrentar, es las alteraciones en los usos del suelo y el paisaje. Al campesino le despojaron una finca de 5 hectáreas en la cual él producía café. Y hoy en día hay potrero. Y ese potrero está integrado a un predio de mayor extensión de 300 hectáreas. Entonces usted lleva al campesino a su inspección, a su levantamiento geográfico y no encuentra el predio. Porque ya está englobado, porque los ríos fueron desviados, los caños, y ya no existe el predio. Esas alteraciones en los usos del suelo también es un eterno problema que la unidad de restitución tiene que resolver. ¿Y por qué yo parto de hablar de estos 3 problemas y de estos 3 conflictos? Porque el proceso de restitución de tierras tiene un ritmo y por eso vamos a hablar de esos mitos y realidades. Yo quería hacer este preámbulo porque necesariamente tenemos que hablar de la realidad con la que nosotros tenemos que trabajar en el día a día y que hace que este ejercicio tenga, digamos, unos ritmos y aparte de eso tenga también unas dificultades que lo hacen muy especial. Ya para adentrarnos en el tema de los mitos, pasemos rápido. Para adentrarnos en el tema de los mitos, yo quiero decirlo de manera muy respetuosa, pero esta política pública que hace, digamos, el corazón del actual gobierno nacional, ha sido también una política pública bastante estigmatizada e incomprendida. A nosotros nos dan palo todos los sectores políticos del país,
desde los sectores de derecha, no quiero mencionar partidos, pero digamos, nosotros no somos tan escuchados en el sentido de que no tenemos, digamos, un sector que nos defienda de manera fuerte, por una sencilla razón, porque nosotros nos hemos convertido, lastimosamente, en una verdad incómoda, porque le estamos diciendo al país qué fue lo que pasó con las tierras en Colombia. Y a raíz de eso se han publicado por parte de algunos sectores de derecha, ONGs, asociaciones de víctimas, una serie de informes sobre los resultados de la restitución en Colombia. Y se dice que la restitución es bastante lenta, que no está funcionando, se dicen muchas cosas al respecto. Nosotros tenemos nuestra posición como entidad que aplica el proceso de restitución, entendiendo que esta no es simplemente la aplicación de una norma consagrada en la 1448, entendiendo que es una política pública totalmente estructurada. El primer mito que dice que ya esta es una política que tiene dificultades, es que la microfocalización, que es digamos, una metodología que nosotros utilizamos para poder barrer un territorio, impide que la restitución avance. Esos sectores que critican nuestro modelo dicen que debemos actuar en el caso a caso. Y yo les voy a explicar un poco qué es la microfocalización. La microfocalización es decir, encontrar un sector en nuestra geografía donde hayan muchos casos, donde haya condiciones de seguridad y donde hayan condiciones para el retorno. ¿Qué dicen los críticos de la microfocalización? Que así no se debe hacer, que nosotros tenemos que actuar en todo el territorio colombiano. Y nosotros actuamos en todo el territorio colombiano. Pero ¿cuál es, digamos, la dificultad a la que nos enfrentamos? Esta política pública empezó a trabajar en medio de un conflicto armado. Y en algunos sectores ese conflicto armado persiste. Si bien es cierto, un actor estratégico como las FARC se logró desmovilizar, y eso lo celebramos y creemos que eso le baja mucho la presión a la actividad que desarrollamos, no es menos cierto que, por ejemplo, seguimos en un conflicto con el ELN y que también hay unas bandas emergentes a las que hay que ponerle mucho cuidado, que ocuparían esos lugares que no estarían atendiendo las FARC. Entonces nosotros no podemos llegar a poner en riesgo a nuestros reclamantes, a nuestros funcionarios, en un sector donde esas condiciones de seguridad no se estén dando, con un enemigo silencioso, y ahora lo vamos a ver, y es el tema del minado. Sí, las FARC se han retirado y eso lo celebramos, pero el tema de las minas antipersona y de las municiones sin explotar sigue siendo un punto neurálgico para la restitución en Colombia. Aparte de eso, también tenemos que contar con que en el sistema de microfocalización debe atender los casos o los territorios donde haya una densidad. Yo les voy a poner este ejemplo. Nosotros tenemos un caso en el municipio de Peque, un caso en el municipio de Salgar, otro caso en el municipio de Anorí, pero tenemos 20 casos en el municipio de Amalfi. ¿Dónde creen ustedes que se debe atender de manera prioritaria a esa población? ¿Dónde creen ustedes que fue más agudo el conflicto? En Amalfi. Y eso es un poco lo que, digamos, el ciudadano a pie, las ONGs no han entendido. Y esto también tiene que ver con un punto de sostenibilidad fiscal. Y es que nosotros no podemos desplegar un topógrafo que vaya a Peque, después arranque en una camioneta para Salgar, después arranque después para Amalfi, termine en Turbo. Nosotros no lo podemos hacer así. Y es más, esa metodología de barrido, esa es la microfocalización, eso no es más que eso. Esa metodología la están implementando todas las instituciones que van a trabajar en el posconflicto. No más ayer tuve una reunión con un representante de la Agencia Nacional para la Renovación del Territorio y ellos tienen que formular unos programas en 172 municipios que fueron los más golpeados por el conflicto, para ayudarlos a superar esa situación de postración. Y es que los otros municipios de Colombia no necesitarán
Claro que sí, pero estos fueron los mal golpeados. ¿Eso qué es? Microfocalizar, hacer un barrido por las comunidades más afectadas. Pasemos, por favor. Yo les quiero mostrar este ejercicio. Este ejercicio fue real, esto lo hicimos en el municipio de Medellín. Es el mapa del despojo en Medellín. Y yo lo bautizo con una pregunta sencilla. ¿Usted por dónde empieza? Estos puntos rojos son los casos ya ubicados espacialmente, las solicitudes de restitución en Medellín, que superan ya las 1.200. ¿Usted por dónde empezaría? ¿Por dónde está más punteado? ¿O usted empezaría por aquí, cerquita, en San Antonio de Prado, donde hay menos casos? ¿O se iría para el Poblado? Usted empieza por lo más punteado, por donde está la densidad, que es lo que demuestra que allí sí hubo una verdadera afectación. El gran reto de la política pública de restitución de tierras es atender la dispersión. Ahí sí es donde nosotros nos tenemos que pensar a 2021, cuando dejemos ya de existir, además porque nosotros somos una entidad temporal. ¿Qué vamos a hacer con el caso aislado? Mire, por acá no sé si se alcanza a ver, aquí hay en Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena, como 6 casos. Hay que pensar cómo atender esos 6 casos, porque ya nuestras baterías estarán enfiladas en atender la Comuna 1, que tiene 120. Pasemos, por favor. Este es otro ejemplo que les quiero mostrar. Y es que la microfocalización, atendiendo a concepto de seguridad, debe atender en aquellos sectores donde la restitución y el retorno de las comunidades sea segura. Este es el mapa de la concentración de artefactos explosivos y de minas antipersona en el departamento de Antioquia. Esta es la fuente del Daima. Como ustedes pueden observar, el norte de Antioquia es el que está en este momento más contaminado y lastimosamente es donde tenemos más solicitudes. Yo quiero que pasemos la próxima diapositiva y les quiero mostrar, por ejemplo, el caso de Dabeiba en el occidente antioqueño, 538 solicitudes y del año 90 al 2016 han ocurrido 122 incidentes con minas. Incidentes es alguien pisó la mina, alguien murió, un animal, o sea, hubo alguna detonación y se generó, digamos, la alerta por una presencia de un artefacto. Dabeiba para nosotros en este momento es un sector complejo y tiene 538 solicitudes, muy difícil de atender. El municipio de Ituango, lo había visto, el municipio de Ituango para nosotros tiene 240 solicitudes y es uno de los municipios con mayor presencia de minas antipersona y tiene unas necesidades altísimas de que sea atendido, pero en este momento tendríamos que esperar la acción de la fuerza pública para poder ingresar allí. Continuemos, por favor. Nuestro segundo mito tiene que ver con que el proceso de restitución se volvió excesivamente probatorio. Ustedes verán algunos líderes de víctimas diciendo, no, es que ese proceso tenía que ser muy ágil, no era sino que la víctima llevara el papel que dijera que era propietaria, que llevara el título y ya con eso le restituyen. Ojalá. La víctima ni siquiera tiene el papel, hay que conseguírselo. Acuérdense que yo les había dicho que más del 40% de la población campesina en Colombia no tiene título. A nosotros nos llegan los usuarios a nuestras taquillas de atención, a nuestros cubículos de atención, sin nada. Y yo no le puedo decir a un juez de la República, restitúyale con base simplemente en una versión. Ese predio hay que ubicarlo, ese predio hay que probarlo, esas afectaciones hay que probarlas. Además, entendiendo lo siguiente, es que la restitución de tierras o la ley 1448 no eliminó la prueba que debe presentar de manera sumaria la víctima. Le dijo al opositor, usted me tiene que probar que usted está ahí de buena fe, pero igual a un juez hay que probarle que hay un predio despojado, igual hay que probarle que esa persona sufrió una afectación y para eso está la unidad, para ayudar a probar eso. La víctima no tiene que conseguir ningún documento, nosotros lo hacemos, pero le tenemos que llevar algo al juez. Además, los predios
que la gente dice reclamar son totalmente distintos al predio que es restituido. Y les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Esta diapositiva de acá, la verdecita, es la ficha, esto es un caso real, es la ficha análoga que estaba en el catastro de Turbo de un predio reclamado. Si yo me voy al catastro de Turbo y busco a la señora despojada, además ahí está el nombre, eso pues ya es público, la señora incluso pues ya está restituida, la señora María Estebana, si yo la busco, me aparece este predio que hay acá. Pero cuando nosotros vamos a medirle el predio, me resultó este de acá. El conflicto armado fue tan canceroso y tan lesivo que los sistemas de información, que ya de por sí eran malos, que ya de por sí eran desactualizados, fueron contaminados por las manos de aquellos que se hicieron a tierras malavidas y alteraron los registros. Este es el típico caso. Entonces yo por eso a un juez no le puedo llevar esto, porque es que ese no es el predio es este. Entonces lo que dice la gente, lo que dicen algunos críticos de la ley o algunos detractores de la ley es que se demoran mucho, porque es que eso es muy fácil. Eso no es fácil. Nosotros tenemos que darle seguridad jurídica en primer lugar al reclamante y en segundo lugar a los vecinos de ese reclamante, porque yo no me le puedo meter al vecino de al lado simplemente por virtud de la restitución. Pasemos por favor. El siguiente mito tiene que ver con que la unidad de restitución está desperdiciando una estrategia procesal de acumulación de casos para que estos procesos sean más rápidos. Hay una ONG, no quiero mencionar, no quiero pues hacer apología, pues porque digamos que estamos contradiciendo un poco lo que estas personas dicen, que expresa lo siguiente en sus informes: es que nosotros no entendemos por qué la unidad de restitución no hay una mega demanda de 2.000 casos en el Urabá, una demanda colectiva. Es que tendrían, así los términos corren más rápido, es que no entendemos eso porque no lo están haciendo así. Yo quiero recordarles que la acumulación, para hacerme entender en un lenguaje que no sea tan técnico, es coger casos muy parecidos y llevárselos junticos a un juez para valernos de las mismas pruebas. Pero ¿qué ocurre? Que si uno de esos casos se enreda, los otros casos se paralizan. Y a veces llevar casos acumulados no es tan buena idea, porque podemos tener unos casos muy sencillos, pero por uno que se nos enrede, se nos va al traste. Y sí lo hemos hecho, nosotros sí hacemos demandas colectivas, pero cuando identificamos que es posible. Hay una estrategia muy interesante que se adelantó en la Territorial Córdoba de la Unidad de Restitución de Tierras. Hay un caso muy famoso, incluso pues desafortunadamente por ese caso asesinaron a una líder, a Yolanda Izquierdo, y es el caso de Sesgo Cocido. Y ahí 40 reclamantes en una sola demanda. Pero ¿cuál era su virtud? ¿Cuál era, digamos, el eje central de esa demanda? Todos los casos eran en contra de Sor Teresa Gómez. Pero es que ocurre que en una región como el Urabá antioqueño no estuvo solamente Sor Teresa Gómez, estuvo el Fondo Ganadero de Córdoba, estuvo Raúl Hasbún, estuvieron las FARC, estuvo mucha gente, y en un conglomerado de 2.000 personas, como pretenden que nosotros lo hagamos, los mismos actores no se repiten, pueden haber varios, y eso generaría muchas complejidades para el proceso judicial. Yo les quiero mostrar, también es un caso real, nosotros sí hicimos el proceso tal cual, pero al juez le pareció que era mejor desacumularlo, por una razón, porque uno de estos reclamantes se enredó. ¿Se enredó por qué? Bueno, porque había que volverle a medir el predio. Se enredó porque la prueba, el juez necesitaba profundizar algo en la prueba. Y entonces lo que hacen los jueces es que desacumulan esos casos para que no se atasquen los que sí tienen, digamos, unas probabilidades más altas de salir avante. Pasemos por favor.
Este mito a mí sí me enerva mucho y es mucha plata, poca tierra. La restitución cuesta 3 veces más que lo restituido. Y saben que eso no es mito, eso es verdad. Esa sí es una realidad. Pero se tiene que explicar desde el punto de vista del impacto, no desde el punto de vista fiscal. Sí, nosotros hemos restituido predios en el oriente antioqueño, que la hora hombre del topógrafo es más cara que el mismo predio. Eso es verdad. Pero establecer que solo se restituyen aquellos predios que fiscalmente, digamos, su impacto económico supere la inversión que tiene que hacer el Estado para recuperarlo, me parece que es bastante sesgado. Esto se tiene que medir en términos de impacto. Y quiero mostrar la siguiente diapositiva que explica lo siguiente. Y es que en Colombia, a los que despojaron fueron a los dueños de los minifundios. En Colombia no despojaron grandes terratenientes. Entonces es evidente que se invierten más recursos en recuperar una gran cantidad de predios pequeños y que hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. El Censo Nacional Agropecuario, que fue desarrollado en el año 2015, mostró esa realidad. Y es que en Colombia vamos de manera muy acelerada a una enorme concentración de tierra que fue, digamos, agilizada o que fue estimulada por el tema del conflicto armado. En los últimos 55 años, no lo dice la unidad, lo dice el Censo Nacional Agropecuario, se incrementaron proporcionalmente el número de las unidades productivas agropecuarias de menos de 5 hectáreas. Conclusión, esto es un país de minifundios. Pero esos minifundios los tiene mucha gente y las grandes tierras las tiene muy poquita gente. Esto puede sonar a verdad de perogrullo y lo sospechábamos, pero ya no lo confirmaron con cifras. Como ustedes pueden observar, digamos, pues no sé si está muy claro, en el Censo Nacional Agropecuario de 1960, que es el color azul, las propiedades que eran de menos de 5 hectáreas representaban el 62.5%. En el Censo Nacional Agropecuario de 2015, que es la barra verde, es del 71.2%. Pero a su vez, los predios que son de más de 500 hectáreas, que están aquí ya en el borde de la diapositiva, las tiene el punto, oigan, ni siquiera el 2%, el 0.2% de la población colombiana. Entonces, ¿a quién le quitaron la tierra? Al pequeño productor. ¿Y a quién hay que devolvérsela? Al pequeño productor. Pasemos, por favor. Esto complementa lo que acabo de decir. El 75% del total de las unidades de producción tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2.1% del área censada. Por su parte, el 0.4% de las unidades de producción tiene entre 50 hectáreas y más y es el 76% del área censada. Es decir, esto cada vez ratifica nuestras sospechas de que el conflicto arrasó fue con el pequeño campesino. Pasemos, por favor. Y este es el mito mayor, donde dice que la restitución no avanza. Y bueno, pues nosotros tendremos nuestras explicaciones al respecto. Esto puede sonar a un discurso oficialista, pero es también mostrar cómo desde estas grandes dificultades, con sistemas de información desactualizados, con altos índices de informalidad, con unas enormes transformaciones del paisaje, con un conflicto armado que en algunos lugares sigue latente, con unos problemas ambientales que no podemos resolver porque encontramos que hay gente que la sacaron de áreas protegidas y eso no se les puede restituir hasta ahora. ¿Qué hacer?
Con eso tenemos unos resultados que a mí me parece que son sobresalientes y que incluso la comunidad internacional así lo ha reconocido. En Colombia es el primer país en el mundo donde el ejercicio de restitución de tierra se hizo todavía en medio de un conflicto. Ni Sarajevo, ni Irak, ni Nepal, donde se han llevado, ni Sudáfrica, ni Kenia, donde se han dado procesos de restitución de tierras, siempre lo hicieron en momentos de posconflicto. En la antigua Yugoslavia, el proceso duró aproximadamente 10 años, pero tenían un catastro perfecto. Entonces la persona llegaba con su título, buscaban en el catastro y era simplemente cotejar y les coincidía. O lo buscaban en los sistemas de información y daba perfecto. Aquí no. Ya nosotros, para poder explicar el tema de los avances de la restitución de tierras en Colombia, que además ha sido una política muchísimo más exitosa que la de justicia y paz, de la Ley 975, que fue el proceso de desmovilización de los paramilitares, donde también hubo ejercicios restitutivos, donde también podemos explicar que ha sido más exitosa que las mismas leyes de extinción de dominio que se vienen aplicando hace 25 años. Queremos mostrar los siguientes resultados, por favor. Nosotros tenemos en la actualidad 105.537 solicitudes en todo el país. Y de esas 105.537 solicitudes, el 45% ya fueron ingresadas al registro de tierras despojadas. Es decir, que la unidad de restitución ya las estudió y ya pudo determinar si hay un despojo o no. Y las que sí tenían vocación de ser llevadas a juez, ya fueron llevadas a juez. Yo quiero aquí hacer un paréntesis porque la unidad de restitución no restituye. Nosotros somos una especie de fiscalía de tierras, donde hacemos toda la investigación sumaria y luego le presentamos al juez, bajo nuestra representación judicial, el caso para que sea fallado. Y adicional a eso, el 31% de estas 105.000 ya fueron decididas de fondo, es decir, o un juez ya se pronunció o definitivamente no son casos que fueran producto del despojo o el abandono de tierras. Yo quiero, llamar un poquito a la reflexión. No queremos con esto generar un nivel de convencimiento. Nosotros lo que sí buscamos es un nivel de comprensión del problema. Restituir tierras en Colombia no es sencillo, como en su momento tampoco fue sencillo adjudicar tierras a la población campesina. Estamos frente a una política pública muy fuerte, de muy difícil implementación, a veces con muchas oposiciones, pero que ante los resultados que estamos dando, creo que antes, en estos 6 años de vigencia de la ley, hemos tenido unos resultados exitosos. Quiero mostrarlo, esto es ya la ficha técnica de nuestra estadística, pero yo ya había resumido y quiero cerrar con unas conclusiones finales. En muchos casos se ha dicho que el tema de la restitución se ha aplicado de manera muy tibia porque debe ser más agresiva, sobre todo porque hay que quitarle la tierra a los ilegales. Pero sucede que cuando nosotros vamos a los predios, el ilegal ya se fue. ¿Y qué encontramos en el predio? Una familia campesina, vulnerable, probablemente también desplazada, a la que el ilegal posiblemente llegó allí, o esa familia llegó por sus propios medios, y a la que hay que atender. Por eso el proceso de restitución, y aquí lo estemos señalando, no puede ser aplicada de manera revanchista. Se tiene que aplicar en el marco de un goce efectivo de derechos para la población desplazada y en el marco de una salida digna y de garantías a los segundos ocupantes que están en los predios. Aparte de eso, no se trata solamente de ley, es también de darle oferta a ese campesino. Nosotros podemos devolver el predio con la ayuda de los jueces o bajo el mandato de los jueces y devolver al campesino a una finca pelada, enrastrojada, sin casa, sin sistema de riego. Nosotros podemos hacer eso, porque la ley dice eso, devuélvanle la finca.
pero el hecho de poder articular y poder regresar a ese campesino en condiciones incluso mejores de las que tenía antes del desplazamiento es el gran reto que nosotros tenemos ahora. Y eso tiene sus tiempos. Adicional a eso, aplicar de manera descuidada esta política pública es revictimizar y generar muchísimo más odio y rencor, que fue la génesis de este proceso, de este conflicto armado, que da origen también a que tengamos que restituir. Esto se tiene que aplicar de manera muy equitativa. Nosotros no podemos llegar arrasando con la persona que está en el predio. O sea, esto tenemos que hacerlo de manera muy responsable. Y yo ya cierro con esta reflexión final de, en este proceso de paz, digamos que no se puede hacer de manera rápida, no hay atajos, no hay salidas fáciles. Todo caso tiene su complejidad, todo caso se debe estudiar, todo caso se tiene que analizar, y más cuando tenemos que confrontar a una persona que está defendiendo su derecho en el predio que actualmente le está siendo reclamado. Yo quiero ya dejar ahí para que pasemos a las preguntas y no nos atrasemos en la programación. Yo creo que estoy siendo juiciosa con el tiempo. Y quiero mostrar y hacerle la invitación a ustedes que conozcan mucho más de nuestra institución. Tenemos una página que es la www.restituciondetierras.gov.co y con unos videos de familias que fueron restituidas. Estos son testimonios reales y que muestran que esta política pública, más que devolver tierra, está devolviendo proyectos de vida, y devolver un proyecto de vida no se hace en 4 meses. Quiero entonces mostrar ahí los videos. Clemis. ¿Cuál primero? Cualquiera. Y no sé si damos un espacio para las preguntas, me dice Simón. Produzco cacao, café, naranjas, mandarinas, tengo arroz también, y ya lo que es el platanito, la yuquita. Y también tenemos también lo que es el pescadito, las gallinas, hay palomos, hay cornices, hay patos, de todo un poquito hay. No nos quedemos solamente y busquemos el protocolo, porque eso es lo que nos enseñan a nosotros, las capacitaciones. No se están que con una acá. Muy bueno tener un poquito de una cosa, otro poquito de otra. Vamos escalando. Es una empresa familiar, sí, porque ya primero una finca. Sí, porque uno trabaja ya más o menos, uno así, ya gracias a Dios, con todo lo que tengo o tenemos, porque no es que tengo y no que tenemos, porque ahí incluye mi esposa y mi hija. Bueno, nuestra empresa funciona bien porque aquí compartimos todo. Mi esposo me colabora mucho en cuidado de los animales y de eso yo tengo mi sostenimiento. Entonces, eso es de los tres. Entonces ya no es finca, sino empresa. Es nuestra empresa de la familia. La empresa de la familia, es la de nosotros. Gracias a Dios mi empresa me ha dado para subsistir. Para todos mis gastos me ha dado, gracias a Dios. Soy muy feliz con mi empresa. Nos sentimos dichosos. Aló, ya ahora sí. Aló, sí. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la conferencia. Entonces vamos a abrir una ronda de preguntas y también les recuerdo brevemente que aquí está el domo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía para quien quiera ingresar también en la pausa entre la presentación de Paula y la de Alfredo. Empezamos entonces con una ronda de preguntas.
Gracias por tu charla. De todas maneras, venimos de dos administraciones sin mencionar nombres, pero el presidente actual también trabajó, digamos, en ese otro gobierno y hay un cambio en reconocer el conflicto armado, en que hay desplazados y no migrantes internos, etcétera. ¿Cómo se maneja al interior de todo esto? Pues como un poco esas contradicciones de 8 años negando lo que pasaba el país y ahora reconocer pues toda esa causa social, toda esa problemática, ¿cómo se puede manejar un poco internamente? Gracias. Pues nosotros no lo vemos como un conflicto o una contradicción, lo vemos antes como eso que usted acaba de mencionar, un reconocimiento de una verdad que hace mucho tiempo las personas que atendían población desplazada, que atendían víctimas de conflicto, venían solicitando, ¿cierto? Ese reconocimiento de que estábamos en medio de un conflicto que había dejado o que hasta el momento deja 8 millones de víctimas, según el último reporte de la Unidad de Atención a Víctimas. No, nosotros lo vemos de manera muy positiva. Vemos con mucha felicidad, con mucha esperanza el tema de la desmovilización de las FARC. Esto trae cosas muy positivas en el sentido de que el acuerdo, o los acuerdos en el punto 1, y yo me vuelvo como esto como lora mojada, pero es que realmente los que trabajamos con tierras, el depositar nuestras esperanzas en la reforma rural integral, que esperamos que la dejen hacer, porque aquí ya han intentado hacer varias reformas rurales y no se ha podido. Pues digamos que para nosotros es un gran avance, los que llevamos trabajando muchos años con derechos humanos. Entonces pues no nos metamos en el tema de la contradicción, veámoslo como un asunto muy positivo y que puede traer transformación y que de hecho ya está trayendo transformación al campo. Aló, mira, yo puede que haga dos preguntas ingenuas. La primera es, si al país le sale más caro la restitución de predios por ser micropredios y por el asunto de los segundos ocupantes, en términos económicos no es más fácil indemnizar. No. Y la otra pregunta, le hago las dos de una vez para devolver el micrófono. Y la otra pregunta, los segundos ocupantes de los micropredios no son los generadores de la violencia que desplazó. Muy buenas sus preguntas y no son ingenuas. Esas son las preguntas de fondo que todos los que aplicamos política pública de atención a víctimas nos hacemos a diario, y eso es un dilema. Cuando a nosotros nos llega un caso, así como el que usted está mencionando, un segundo ocupante, vulnerable, también muy afectado, posiblemente víctima, y esa tensión se empieza a generar entre el campesino que dice, no, es que yo quiero retornar, y el segundo ocupante que dice, no, no me saquen de acá, y alguno de los dos tendrá que salir, porque la restitución es preferente. Eso que usted está preguntando, no lo preguntamos nosotros a diario. ¿Es más barato devolver la gente a las fincas o comprarles una casa en Medellín? Pero es que el sentido de la restitución de tierras es precisamente ese, el llevar justicia y equidad al campo. Si no, esto se hubiese vuelto un programa, como lo aplicaron en otros países, de indemnizaciones por vía administrativa, indemnizaciones en las cuales la persona dice, mire, yo perdí un predio, páguemelo y yo con eso compro otra cosa. Pero le voy a dar un dato. CODES, que es una ONG muy seria y que incluso hace la Secretaría Técnica de la comisión que le hace seguimiento a la política pública de atención a desplazados, en una consultoría que hizo sobre los niveles de satisfacción de la política pública de restitución, ese informe encontró lunares, pero encontró también un hallazgo que a nosotros nos gustó, y es el 80% de las familias restituidas retornó. O sea que la gente quiere volver. Y lo segundo, frente a los segundos ocupantes, ahí encontramos de todo. Cuando las personas que en algún momento diseñaron la ley de víctimas y de restitución de tierras, y además porque esa ley tuvo muchas miradas desde el gobierno, desde las ONGs, hubo muchos aportes, siempre nos imaginamos que quien iba a estar en los predios iba a ser un señor con carriel, con sombrero, armado hasta los dientes, que nos iba a decir, usted aquí no puede entrar. Oh, sorpresa, esa es, digamos, la excepción a la regla.
¿Qué encontramos? Un gallinero, una señora, 2 niños. Y esas familias campesinas no necesariamente contribuyeron al conflicto. Sí hemos encontrado, caso norte de Urabá, algunos repoblamientos artificiales que los grupos armados generaron para consolidar algunas bases sociales, específicamente grupos de paramilitares. Pero esas familias son instrumentalizadas, fueron manipuladas, fueron familias que se tuvieron que hacer al lado o sea, no tenían opción. Entonces no podemos, digamos, estigmatizar al segundo ocupante. Encontramos también que ya no son segundos ocupantes, son terceros cualificados, gente compleja, con cierto poder adquisitivo, con cierto músculo jurídico para defenderse, pero es realmente la excepcionalidad. Ahora que encontramos unos segundos ocupantes preocupados, instrumentalizados y que los tenemos que atender. Hola, buenas tardes. Tengo 3 inquietudes. La primera tiene que estar relacionada también con el tema de segundos ocupantes. Te lo pondré en un ejemplo. Yo compro una tierra que previamente fue despojada, ¿cierto? Yo no sabía que fue obtenida de esa manera. Me convierto en un comprador que posiblemente sea despojado esta vez no vía ilegal, sino vía legal. Y la segunda pregunta está en el sentido de, mencionó usted que había aproximadamente 105.000 solicitudes. Por la misma dinámica y la falta de información que usted expuso, es posible que ya luego la tierra no alcance para esas 105.000 solicitudes. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se haría uso, por ejemplo, de los baldíos? Y la tercera es muchos opositores, por ejemplo, al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, alegan que este es un mecanismo para que esas personas que estuvieron al margen de la ley les sean legalizadas tierras. ¿Qué responder ahí? Gracias. Bueno, primera pregunta, tema de la buena fe exenta de culpa cuando yo compro un predio. Es verdad, es un criterio muy difícil de cumplir, pero la ley quedó diseñada así. La buena fe exenta de culpa es que yo cuando voy a adquirir un inmueble, un bien, lo que sea, tengo que asegurarme por todos los medios posibles de que no estoy comprando un bien que viene de un origen ilícito. Es un estándar probatorio muy alto, pero incluso la misma Corte Constitucional en una sentencia del año pasado, la sentencia C-330, los que son estudiosos de estos temas, pues yo se las recomiendo, habla de que el gobierno nacional tiene que diseñar un programa de atención a segundos ocupantes porque es muy difícil que estas personas puedan alcanzar estos estándares probatorios tan altos. Adicional a eso, también le da un margen de maniobrabilidad al juez, esa misma sentencia C-330, que le permite al juez evaluar el tema de la buena fe exenta de culpa a la luz de la situación que vivía ese segundo ocupante al momento de hacerse con el predio. Nosotros somos conscientes de que es una ley drástica, la ley de restitución de tierras es una ley muy drástica, pero en su momento se necesitaba que fuese así por todas las irregularidades que han pasado con los predios, pero también nos encontramos de frente con una situación de segundos ocupantes que de alguna manera llegaron a esos bienes sin tener conocimiento de lo que estaba pasando. Ahora bien, también hay posturas, hay una postura interesante del Tribunal Superior de Antioquia que ha fallado casos diciendo, mire, sobre todo en el Urabá, donde algunas personas han alegado su buena fe y dicen, pero hombre, usted compró en el año 2000, en pleno candeleo, perdone que me exprese así, usted no puede alegar buena fe. Además es que la violencia en Urabá fue un hecho notorio. Entonces ya con esta sentencia C-330, un poco lo que llama al orden la Corte Constitucional es, venga, ¿saben qué? Ya dejemos de relativizar el asunto y simplemente el tema de atención a segundos ocupantes se debe empezar a diseñar, el gobierno nacional está en mora de diseñarlo, nosotros ya Comunidad de Restitución tenemos un programa para atender a estas personas con base en esa orden y ya también flexibiliza un poco los estándares para que esas personas que están en los predios puedan explicar y puedan, digamos, tener una mejor defensa en aras de demostrar su buena fe. Pero también hay una cosa, la restitución es preferente. Esa persona
podrá aspirar a una compensación, no se quedará en el predio. El predio sería para el reclamante de tierras. Ahí empato con la segunda pregunta que dice que si hay tierra suficiente. Es que lo que reclama la persona fue lo que perdió, ¿cierto? No es que a la persona se le va a entregar un predio distinto del que fue despojado. Ese es uno de los principios rectores de la restitución, y es que la persona debe regresar. No es obligación, porque los principios pineiros también dicen que la restitución es independiente de la voluntad de retorno, pero el derecho se le reconoce es sobre el bien que esa persona aduce ser despojada. Se me olvidó la otra pregunta, qué pena con usted. Eran 3. Bueno, y esa es la tercera. La crítica que se le hace al acuerdo de paz de que esta política de restitución beneficia a los actores es totalmente falsa. De hecho, si nosotros miramos la ley de víctimas, en su artículo 3 trae la definición de quién es víctima y de manera taxativa excluye a aquellas personas que han participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, la política no está diseñada para restituirle a aquellas personas que de manera voluntaria se involucraron en el conflicto y que sufrieron alguna afectación por esa participación. Encontraríamos situaciones tan dramáticas como esta. Se nos podría presentar a reclamar tierras Kenia Gómez, la viuda de Castaño, que perdió tierras también, pero pues fue en sus ajustes de cuentas con los enemigos de su marido. Pero eso sería algo tan aberrante como eso. Entonces, no, yo creo que eso es más un sofisma de los detractores que han tratado pues como de ligar el tema de la reforma rural integral y de la restitución de tierras, que también tiene un componente en los acuerdos de La Habana, a una campaña de desprestigio, pero no tiene asidero esa afirmación. Sí, hola. A ver, cuando usted empezó, me parece que en lo que dijo, yo sentí que eso quedó cojeando cuando dijo que el Estado no ha podido resolver el problema, porque yo pues presiento que no ha querido, ¿cierto? No ha querido, por lo mismo que usted dice que los presidentes vienen de las fincas, pues, o sea, la mayoría de presidentes colombianos, lo digo por intuición, no tengo pues el dato ni la investigación, son terratenientes de una u otra forma, ¿cierto? Pues eso, y le quiero vincular a otra cosa, pues como dos partes de la misma pregunta, es si podemos visualizar, en el caso de que una posible oposición en Colombia se hubiera llegado al poder, si supongamos el ejemplo Polo Democrático con Carlos Gaviria, pues para poner un ejemplo, o sea, un gobierno con tendencias socialistas, ¿sí? ¿Haría esto de una manera completamente diferente o llegaría como al mismo punto? O sea, es imposible hacerlo de otra manera y que, por ejemplo, no se quede en restitución de tierras, sino en redistribución de la tierra y crear el impedimento de la herencia, por ejemplo, pues de la acumulación por herencia. Bueno, yo quiero hacer una claridad. Cuando habíamos hablado de lo que no se había resuelto era el conflicto agrario, ¿cierto? Era el conflicto agrario que llevaba varios intentos, incluso pues no sé si el profesor Molano que sigue después de mí pues hablará del asunto, pero estamos hablando del conflicto agrario, no de la restitución. Esta es la primera vez que en Colombia se hace restitución de tierras, ¿cierto? Y es verdad, en Colombia el tema agrario no se ha resuelto, no ha habido voluntad política, todas las reformas agrarias las han echado para atrás. El pacto de Chicoral no fue más que eso, que la primera reforma agraria seria que un presidente quiso implementar fue un acuerdo, el pacto de Chicoral fue un acuerdo entre cacaos y terratenientes de no dejarla avanzar. Y frente a su segunda pregunta, que tiene que ver qué hubiese pasado si esto hubiese llegado un gobierno distinto, un gobierno de izquierda, un gobierno más, un gobierno pues con otra connotación, yo creo que es un poco especular. Yo voy a hablar desde lo técnico, no desde lo político.
Desde lo técnico, este procedimiento es como consideramos nosotros se debe aplicar, porque no hay otra manera. Vuelvo y lo insisto, por temas de sostenibilidad fiscal, por trabajar con los sistemas de información que están bastante desactualizados y por trabajar con un problema gravísimo que es el de la alta informalidad, o sea, de no tener, digamos, los insumos suficientes para clarificar cómo es un predio. Eso para nosotros es un gran problema. Creo que lo estamos haciendo como se debía hacer. Entonces yo me meto desde lo técnico, no desde lo político, porque ya me estaría especulando, imaginándome y no quiero pues involucrarme en esa respuesta. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu conferencia. Muchas gracias. Me alegro. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.